Hoy les traigo una receta clásica americana, los famosos cinnamon rolls, pero la hemos improvisado un poco para mejorarla. Lo que no nos ha gustado de la receta original es la cantidad de masa que lleva, además se nos quedaban secos a las pocas horas y el azúcar glass nos ha parecido un poco aburrido. Así que hemos decidido traeros una receta más esponjosa y suave, con menos masa, y además le hemos incluido un delicioso merengue suizo para darle un toque diferente al del típico azúcar glass que se usa. Quédate hasta el final del vídeo para aprender a hacer esta receta súper fácil y te daré algunos consejos para que la masa te quede súper esponjosa y no se seque rápido. Para la masa combina en un tazón grande 360 gramos harina común, 50 gramos azúcar, 7 gramos levadura seca y media cucharadita de sal. Mezcle un poco con una espátula y prepare 120 ml leche caliente, 50 gramos de mantequilla derretida, 40 ml de aceite y una cucharadita de esencia de vainilla. Todo el líquido calentito, más bien tibio, lo añades a los ingredientes secos y mezcla un poco. Añades también medio vaso de agua caliente de poco a poco. Unos 100 mililitros empiezas a amasar con la mano o con una batidora profesional hasta que la mezcla forme una masa muy suave y un poco pegajosa. La masa quedará un poco pegajosa, pero no le agregues más harina. Amasa hasta que se sienta suave, unos 6 o 8 minutos, y añades unas gotitas de aceite de oliva mientras acabas de amasar. Cubre bien con un plástico y deja reposar por 2 horas o hasta que doble su volumen. Así de bonita tiene que quedar la masa, suave y elástica. La poca cantidad de aceite de oliva que utilicé ayuda a que quede la masa más elástica, muy fácil de trabajar y con una textura muy suave. Extiende la masa y la divides en 3 partes. Prepara la bandeja y la engrasas con un poco de aceite de oliva o aceite de girasol. Estira una lámina de masa lo más finito que puedas y la colocas en la bandeja ya engrasada. La bandeja que yo utilizo es de 33 por 23 centímetros. Para estirar las láminas de masa, utiliza un poco de harina, poca cantidad para evitar que se pegue. Con un pincel de cocina extiende mantequilla blandita o derretida sobre la lámina de la bandeja. La cantidad que yo utilizo sería 2 cucharadas de mantequilla derretida en total. Ahora mezcla 150 gramos de azúcar moreno con 2 cucharaditas de canela en polvo. Me gustaría hacer una pequeña pausa publicitaria, amigos, para comentaros que todo el contenido que aparece en este canal lleva muchísimo esfuerzo detrás
tener la idea, estructurar los pasos para que entendáis bien mis recetas, grabar el vídeo y la voz, editar los vídeos y las miniaturas, y los que me seguís habitualmente ya sabéis que contesto a todos los comentarios y a todas vuestras preguntas para ayudaros con cualquier duda que tengáis. Para los que no lo sepan, YouTube ha sacado una nueva función para que vosotros, ahora los suscriptores, podéis ayudarnos con una pequeña donación para que podamos seguir creando contenido para vosotros. Esta opción está disponible al lado del botón para suscribirse al canal. El botón dice unirme. Actualmente tenemos dos opciones de pago mensual, pero se puede dar de baja en cualquier momento. Por si alguien desea solo hacer una contribución a mi canal, puede pagar una vez y darse de baja después. No hay ninguna permanencia. Les estoy muy agradecida a los que han colaborado con una pequeña ayuda por mi trabajo y para que pueda seguir creciendo. Si te gustaría apoyar mi canal y no puedes permitírtelo económicamente, puedes suscribirte al canal, dar like y compartir mis vídeos con tus amigos. Así también me ayudas mucho a crecer. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. La mitad de esta cantidad de azúcar la extiende sobre la lámina untada con mantequilla. Repites el proceso con la siguiente lámina y cubres el pastel de cinnamon rolls con la última lámina a la que no le añadimos nada. Eso sí, lo aplastas bien con los dedos para que la masa se pegue entre sí y quede como una costura sellada. De lo contrario, se abre al hornear. Deja que descanse por 20 minutos antes de llevarlo al horno. Hornea este delicioso pastel a una temperatura de 170-180 grados por 20-25 minutos o hasta que esté dorado y completamente cocido en el interior. Deja enfriar mientras preparas el merengue suizo. La receta del merengue que utilizo para este pastel lo encontrarás en el link de la descripción de este vídeo y arriba a la derecha de la pantalla. Este merengue suizo flambeado, pasadas unas 2 o 3 horas va a estar incluso mejor que recién hecho. Verás que crea una costra crujiente por fuera y por dentro se queda bien cremoso. Ya me contarás tus resultados. Aquí te dejo un vídeo del merengue italiano que por cierto también puedes utilizar en esta receta. Aquí te dejo el vídeo del merengue suizo que he utilizado en esta receta. Aquí te dejo lista de decoración de tartas donde puedes encontrar muchas ideas. Y aquí encontrarás una lista con recetas de bizcochos fáciles, bizcochos altos y bizcochos sin gluten. Y nos vemos en el siguiente vídeo.